que Jesús había tenido un día cansado. Sí, ese día Jesús había tenido como un retiro espiritual con sus discípulos y con mucha gente. Había sanado a la suegra de Pedro, había hablado de los 2 cimientos, había hablado acerca de la puerta estrecha y de muchos otros temas más. Y cansado, dice la Biblia que le dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Ese lago que algunos le llaman mar, otros le llaman lago, se le conoce como el lago de Genesaret, también como el mar de Galilea, es el mismo lugar. Cuando ellos pasaron al otro lado de ese lago, déjeme decirte algo, ¿sabe dónde llegaron? Llegaron donde un hombre que estaba endemoniado, porque al otro lado del lago se encontraba un caserío que se llamaba Gadara. Pero eso no es mi mensaje en esta hora. Mi mensaje está centrado antes de llegar a Gadara, porque dice la Biblia en el libro de Mateo, que es nuestra cita de esta tarde, capítulo 8, voy a invitarles que me acompañen a partir del versículo 23. Está el mensaje que el Señor nos trae en esta hora. Y queremos decirles, hermanos, que todas las noches que nos vamos a reunir en este lugar, a las 7 de la noche o de la tarde, vamos a ir y estudiar palabra de Dios. Yo oro cada vez que predico para no hablar mis palabras y trato de hacer un esfuerzo para que no ustedes escuchen un discurso de hombres, sino que podamos escuchar palabra de ¿quién? Palabra de Dios, para beneficio de nuestros amigos y de nuestros hermanos. Hay muchas iglesias hoy en día, sí, pero son pocas las iglesias que tienen palabra de Dios. Si no, fíjese usted, cuando alguien va a una iglesia, le preguntan: ¿cómo estuvo el sermón? ¿Cómo estuvo la predicación? Y dice: bien buena. ¿De qué habló el pastor? De todo. ¿Y por qué estuvo buena? Porque me hizo reír. Así dice la gente hoy en día: es que ese pastor es bien chistoso. Lo que no se dan cuenta es que están los predicadores poniendo la Biblia a un lado y hablando sus propios discursos. Hoy hay iglesias hoy en día que se llenan, hermanos, pero muy pocas iglesias hablan de la palabra de Dios. Fuera esté de mí hablar mis propias palabras, sino hablar lo que el Señor nos quiere decir en esta noche. ¿Estamos listos? Versículo 23. Y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y él aquí dice el versículo 24 que se levantó en el mar a ver, ayúdenme, ¿una qué? Una tempestad. La traducción original, queridos amigos y hermanos, no dice tempestad. La traducción original dice que se levantó un sismo. Y usted sabe que un sismo no es solamente una lluviecita. Un sismo es un movimiento telúrico dentro del mar, que está lloviendo, está soplando el viento, la tierra se está moviendo, las aguas marítimas se mueven, y eso fue lo que realmente se levantó. En el griego dice seismo, de donde viene la palabra sismo. Se levantó una gran tempestad que era tan grande que las olas cubrían la barca. Mire qué interesante. Pero él dormía. ¿Quién es él? Jesús. ¿Cómo está Jesús? Durmiendo. Y yo quiero que usemos un momento nuestra imaginación. Jesús está cansado, quiere un lugar tranquilo para reposar un poco. Le dice a los discípulos que pasen al otro lado del lago, y allí comienzan a navegar mar adentro. Solo que cuando comienzan la travesía, escuche bien lo que voy a decir ahora, porque esto es clave. Solo que cuando comenzamos la vida, solo que cuando comenzamos una nueva experiencia en el matrimonio, Melchor, solo que cuando comenzamos una nueva aventura, un nuevo negocio, una nueva carrera académica, un plan de estudios, todo marcha bien, no hay problema. No se sufre tanto sino a medida el camino va avanzando. Cuando Jesús y los discípulos
cruzaron o querían cruzar el mar o el lago de Genesaret, todo estaba tranquilo. No había ningún problema. No había nubes que anunciaran una tormenta. No había viento que soplara. Obviamente en esos días no había el Weather Channel. O no estaba, hermano, lo que usted decía, los radares meteorológicos. Pero ¿usted cree que los pescadores sabían o no sabían si iba a llover? ¿Usted cree que los pescadores como Pedro, que era trabancado como yo, no sabía si venía una tormenta o no? Sí sabía, pero todo estaba tranquilo. Si no, Pedro se hubiese opuesto a que cruzaran ese lago. Pero todo estaba bien. ¿Por qué? Porque así es la vida. Cuando comenzamos nuestro existir, cuando comenzamos nuestro peregrinaje, todo está bien. Pero hay un enemigo de las almas que siempre va a ocasionar problemas en nuestra existencia. Nosotros nos levantamos cada día contentos y felices, un nuevo amanecer, ¿verdad? Cantando por la mañana, oh Señor, bien felices. Pero por ahí como a las 11 de la mañana comienzan los problemas. 2 de la tarde, 3 de la tarde, una mala noticia, una llamada que no te satisface, una ida al doctor o un resultado del médico que no te vino bien. Los muchachos, ¿verdad que cuando uno está niño nada le preocupa? No hay problema. Es más, yo recuerdo que nos íbamos con mi esposa y el pichón y le comprábamos los zapatos que queríamos. Es más, si estaban al 2x1 en Payless, mejor. No fue sino hasta que empezó a saber que Nike, Reebok y las marcas, ¿verdad? Entonces digo, ahora yo quiero unas Nike. Ahora ya los zapatos tienen que ser de marca. Cuando entran a los 14, a los 15 años, se empiezan a enamorar y empiezan las situaciones difíciles. Quiero decirles, hermanos, que Satanás se aprovecha de que cuando la vida comienza todo está tranquilo, todo parece color de rosa. Cuando uno recién se casa, todo está lindo, ¿verdad? La famosa honeymoon, la luna de miel. Pero el enemigo es astuto y nos quiere destruir, nos quiere atacar cuando ya vamos en la marcha de cualquier actividad que tú emprendas. Allá iba Jesús con los discípulos cuando de momento, dice el versículo 24, se levantó en el mar una gran tempestad y unas olas que cubrían ¿qué cosa? ¿Usted puede imaginarse eso? Unas olas tan gigantes, la lluvia, el viento soplando y los discípulos, hombres expertos de mar, empezaron a preocuparse. Y yo me imagino que la barca se tambaleaba y decían algunos, pónganse 6 allá y 6 acá para que la barca pueda, ¿verdad?, guardar su balance. Yo imagino que otros apóstoles agarraban allí con algunos guacalitos, algunos bol y sacaban el agua que ya se entraba a la barca y la hundía. ¿Y dónde estaba Jesús? Durmiendo. Póngale atención a eso, porque habemos muchos cristianos que tenemos a Jesús como durmiendo. Y por eso es que las tempestades te quieren arrastrar. Porque eres cristiano, tienes 5 años, tienes 10 años en la iglesia, pero tienes a un Jesús durmiendo. Y dice la historia, hermanos, en el versículo 23, y vinieron sus discípulos y le despertaron. ¿A usted no le ha pasado que tiene un problema, tiene una dificultad? Es más, no nos vayamos tan lejos. Perdió las llaves. A ver, ¿cuántos han perdido? ¿Cuántos son de mi club? Perdemos la llave y nos hacemos locos buscando la llave, buscándola aquí. Es más, hay algunos hermanos que buscando los lentes y los andan puestos en la cabeza. Hay situaciones difíciles que queremos resolver por nuestra propia cuenta y no nos acordamos que Dios es el que nos puede ayudar. Tenemos una enfermedad, tenemos un problema familiar, buscamos al mejor terapeuta, al mejor psicólogo, al mejor doctor, decía yo esta mañana. Y se nos olvida que somos cristianos. Se nos olvida que tenemos un Dios todopoderoso. Los discípulos hicieron todo lo que pudieron, pero no pudieron lo que Jesús tenía que hacer. Hay cosas, queridos hermanos, que
que solamente Dios los va a resolver en tu vida. Hay cosas que nosotros no tenemos solución. Aunque por más hagas, vayas, busques, Dios es el único que te va a ayudar a resolver. ¿Sabes cuál es el problema del ser humano? Se lo voy a decir claro. Confiamos en nuestras propias habilidades. Confiamos en lo que nosotros sabemos hacer. Usted invita a la gente a buscar de Dios, dice, no, yo no necesito de Dios, yo lo que necesito es trabajo. Invita a usted a la gente a estudiar la Biblia, no, yo no necesito saber de la Biblia, yo lo que necesito es un préstamo. Porque la gente quiere resolver todo por su propia cuenta. Quiero decirte, querido amigo y hermano, en el nombre de Jesús, que las cosas, los problemas y las dificultades no se van a resolver por tus habilidades, porque solamente Dios lo va a poder lograr en tu vida. No confíes en lo que tú puedes hacer. No confíes en tus grados educativos. No confíes en los diplomas que tienes en la pared. No es el conocimiento humano que resolverá los problemas de este mundo, solamente la intervención del Dios Todopoderoso. Los discípulos trataron de llevar en paz la tormenta, pero no pudieron. Se acordaron que con ellos estaba el maestro de Galilea. Y dice el versículo 25, y vinieron a sus discípulos y le despertaron diciendo, ponga atención a lo que dice la Biblia: Señor, Señor, sálvanos que nos morimos. Yo tengo subrayada esa expresión allí, porque resulta que en mi Biblia esa expresión está en signos de admiración. Y no hay nada que se escriba entre signos de admiración que no lleve una expresión de urgencia. Es algo que hay que resolver rápido. ¿O usted ha escuchado que la casa suya se le está quemando y ha escuchado a alguien que le dice, llaman al 911, ¿no? Y usted ha escuchado a alguien que diga, oiga, señor bombero, ¿cómo está? Pues no, por aquí esperando que se queme una casa para ir a ver si la apagamos. Usted podría venir a la mía. Así son esas llamadas. No, cuando se agarra el teléfono y se marca el 911, estamos aquí, mira que tuvimos un accidente, o mira que la casa se está quemando, porque está entre signos de admiración. Esta expresión escrita aquí en Mateo capítulo 8, versículo 25, está entre signos de admiración, y dice que los discípulos dijeron, Señor, ¿cómo dijeron? Sálvanos. En esta Biblia Reina Valera dice que perecemos, pero hay otras traducciones que dice que nos morimos. Nadie que se está muriendo llama con pausa o con tranquilidad. Y ¿sabe una cosa? Yo me atrevo a decirles, aunque el texto no lo dice, pero ya le voy a decir por qué. Yo me atrevo a decirle que el que gritó esta palabra fue Pedro. Y alguien dirá, no, pero la Biblia no lo dice. Vamos a volver a leer. Versículo 25. Y vinieron sus discípulos, no creo que se hayan puesto de acuerdo los 12 para decirlo al mismo tiempo. Vinieron sus discípulos a despertarle diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Por qué digo yo que puede ser Pedro el que lo dijo? Estamos en el capítulo 8. Si usted le da una vueltecita más a las páginas, al capítulo 14, vaya al capítulo 14 conmigo, usted se va a encontrar la historia de cuando Pedro estaba caminando sobre las aguas. ¿Se acuerdan de esa historia? Ese es otro mensaje poderoso. Si tú eres el Cristo, le dijo Pedro, anda que yo camine sobre las aguas. ¡Wow! ¡Qué atrevido Pedro!, ¿no? Pero el que no se atreve, no gana. ¿Verdad que sí? ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Ven. Y Pedro empezó a caminar. Ahora, mire la expresión de Pedro cuando se está hundiendo y dígame usted si no es la misma. Por eso yo pienso que fue Pedro el que habló allá en el capítulo 8, que ya vamos a regresar. Dice la Biblia en Mateo capítulo 14, versículo 29. Dice la palabra, y él dijo, ven. Y
Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. ¿Para ir a dónde? ¿Para ir a dónde? Para ir a Jesús. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué? Miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces. ¿Y cómo decía Pedro? Señor, sálvame. ¿Verdad que es la misma expresión del capítulo 8 de Mateo cuando dice, Señor, sálvanos que perecemos? Oh, queridos amigos y hermanos, esta expresión sigue sonando en los oídos de Dios a través de la raza humana. Esta expresión se repite una y otra vez en los hogares vecinos que tenemos alrededor. Esta expresión todavía sigue siendo un eco en la humanidad. ¿Por qué? Porque hoy en día es el sufrimiento de la raza humana. Sálvame, oh Dios, que perezco. O usted no ha escuchado la expresión, estoy pasando un momento difícil, que me sienta entre la espada y la pared. ¿Es esta expresión? Ay, pastor, estoy pasando un momento tan difícil que me siento con la soga al cuello. ¿Ha escuchado esa expresión o no? Es lo mismo. Señor, sálvame que perezco. Salva a mis hijos. Salva mi matrimonio. Salva a mi familia. Salva a la iglesia. De una cosa estoy seguro, querido amigo y hermano. Es que Dios siempre escucha el clamor de sus hijos. Dios siempre escuchará la petición de una madre. Dios siempre escuchará la petición de los padres, la petición de los ministros, la petición de los líderes en la iglesia. Claro que sí. Dice la Biblia en el versículo 26 que Jesús se despertó. Y prepárense ahora, porque Jesús se durmió a propósito. ¿Usted cree que en una tormenta tan brava como esa se puede dormir? Si usted a veces con un grillo que esté sonando ahí no puede dormir. ¿Usted cree que Jesús estaba dormido verdaderamente? No. Jesús tenía un plan. Jesús tenía un propósito. Quería enseñarle a sus discípulos que no es la fuerza del hombre, no es la sabiduría ni la inteligencia, sino es el poder de Dios en tu vida. Eso quería enseñarle, que no es la capacidad de ser pescadores que iban a nivelar o a balancear la barca. No, nada se consigue sin la intervención divina. Por eso Jesús dijo en el libro de San Juan capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer. Palabra de Dios. Joven que me escuchas, señorita, si tú te has ido de casa, si te has ido de la iglesia, si has abandonado tu familia, si has abandonado tu fe y piensas que en el mundo, piensas que con tus amigos, piensas que con los compañeros de trabajo vas a ser feliz, mentira de Satanás. Separado de Dios, nada podemos hacer. Eso quería Jesús que aprendieran, y por eso Jesús se hacía el dormidito. Y cuando vinieron a despertarle, Jesús se despertó. Y dice la Biblia que Jesús se levantó en el versículo 26 y les lanzó una pregunta que dijo así: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¡Wow! ¿Qué es lo que les estaba faltando? La fe. No es la falta de trabajo que te hace infeliz. No es porque no tienes una esposa que estás infeliz. No es porque no tienes dinero que estás infeliz. Hombres de poca fe. ¿Qué prefieres? ¿Tener dinero o tener fe? Yo sé lo que alguno está diciendo. Y es que la fe no se come. Y es que la fe no me lleva ni me transporta de aquí hacia allá. Es posible. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso Jesús se levanta y les dice: hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Oh, quiere decir que el temor en el ser humano es sinónimo de falta de fe. Usted tiene miedo, usted tiene temor. ¿Tiene miedo de qué? ¿Miedo de bautizarse? ¿Miedo de emprender un negocio?
miedo de comenzar una nueva carrera académica, miedo de comenzar un negocio, ya lo mencioné. Pero ese miedo es porque hay falta de fe. Hombres de poca fe, dijo Jesús, ¿por qué teméis? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Y dice la Biblia en Mateo que hizo una gran bonanza. ¿Qué quiere decir bonanza? Hay palabritas en la Biblia, ¿verdad?, que hay que estudiarlas un poquito más. Son en español, pero no son muy comunes. Otras traducciones, cuando estudiamos este capítulo, dicen: y se hizo una gran paz. Se hizo una gran calma. Son sinónimos de bonanza, tranquilidad. Oh, queridos amigos, ¿será que la familia de hoy en día necesita a Jesús para tener paz? ¿Será que hoy en día las iglesias, en vez de traer sistemas de traducciones, en vez de traer sistemas de esto y de lo otro, luces, cámaras y acción, necesitan mejor tener a Jesús para que puedan avanzar y para que puedan crecer? Obviamente todo esto se necesita para adorar a Dios, pero en las últimas se adora a Dios hasta debajo de un árbol. ¿Sí o no? Lo que Dios más necesita es que haya paz en nuestros corazones, y esa paz se puede conseguir de la única manera invitando a Jesús a nuestras vidas. No hubo paz en aquella tormenta, no hubo tranquilidad en aquel lago, hasta que Jesús se levantó y dice que los reprendió a ellos. Antes de reprender al viento, los reprendió a ellos. Hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? Y ahora dice la palabra del Señor que levanta sus manos. Mire qué interesante. Los hombres no tenían la fe que Dios sí quería, pero el viento bien obedeció a la palabra de Jesús. ¿No le parece a usted algo similar a los días de Noé? Que los animales entraron al arca y la gente, ¿qué hizo? Decidió desobedecer. Hoy en día está pasando lo mismo. Usted predica el evangelio, se dice esto, se habla por aquí, se habla por allá. Uno quisiera que la gente abriera su corazón a las cosas de Dios, pero no lo hace. Jesús se levantó sus manos y dice que dijo el versículo 26. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Calma, le dijo al mar, calma, le dijo al viento. Y entonces se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este? ¿Conocían a Jesús los discípulos? ¿Lo conocían? Pero miren cómo termina el texto. Ellos se maravillaron porque levantó las manos, le habló a la tormenta, le habló al viento y ellos obedecieron. Y dice la Biblia, se maravillaron tanto que dijeron así: ¿qué hombre es este que los vientos y el mar le obedecen? Andaban con Jesús, pero todavía no conocían a Jesús. Como la gente que va a una iglesia, conoce la religión, conoce la iglesia, pero todavía no se ha encontrado con el Dios verdadero. ¿Será que estoy predicando en esta noche para alguna persona que tiene tiempo asistiendo a la iglesia? ¿Será que estoy predicando para alguien que está escuchando este mensaje, que tiene años asistiendo a la iglesia, pero no se ha encontrado con Jesús? Una cosa es oír de Dios y otra cosa es oír a Dios. Una cosa es que tu abuelita, que tu mamá y tu papá te den testimonio de cómo Dios los ha bendecido a ellos. Pero otra cosa es decir, cómo Dios me ha bendecido a mí. Saben que como cuando me fui a Puerto Rico en el año 2003 para estudiar para pastor, me fui por fe. Porque yo he estudiado y he leído que los que creen a Dios, es necesario, los que se acercan a Dios, es necesario que le crean.
Los que se acercan a Dios es necesario que le crean y que Él es galardonador de los que lo buscan. Es necesario creerle a Dios, es necesario buscar a Dios. Y un día decidí irme a Puerto Rico para estudiar. Es bien fácil decir creo en Dios cuando te está esperando una familia, cuando te está esperando un taxi a la salida del aeropuerto. Es fácil decir creo en Dios cuando ya tienes el primer semestre de la universidad pagado. Es fácil, eso es fácil. Pero me acordé de Abraham cuando salió de una tierra que se llamaba Ur. Y dice la Biblia que cuando Abraham salió de una tierra que se llamaba Ur de los Caldeos, dice que él salió sin saber, a ver, ayúdenme, sin saber a dónde iba. Cuando yo me fui a Puerto Rico, yo sabía que existía una isla por ahí en el Caribe y me dijeron que allá había una universidad para que yo pudiera estudiar. Me monté al avión sin saber a dónde iba. Es más, en mi ignorancia, yo dije, bueno, la universidad me va a estar esperando, va a mandar un taxi y me va a llevar a la universidad. Eso pensaba yo en mi ignorancia. Eso nunca lo iba a hacer la universidad. Es más, todavía no habían empezado las clases. Y yo me fui para allá en enero. Es más, todo el mundo entra a la universidad en agosto, en septiembre. Y yo me fui en enero. Mire qué atravesado andaba yo. Pero cuando usted camina por fe, Dios abre puertas. Cuando tú caminas por fe, Dios endereza las veredas. Escúcheme, niños y jóvenes que están aquí. Cuando tú caminas por fe, Dios se encarga de bendecirte. Amén. Yo iba a aterrizar allá en San Juan, Puerto Rico, y ni tenía idea quién me iba a buscar. Mi esposa, antes de irme, le di un número ahí para que hiciera un contacto, y dice que mientras yo iba en el avión se contactó con una persona para que me fuera a buscar al avión. Ahora había un problema. ¿Cómo iba a saber entre tanta gente quién era yo? Usted ha visto a la gente que está con papelitos en los aeropuertos, ¿verdad? Eso es porque van a buscar a alguien que no conocen. Así que cuando yo llego, bueno, cuando mi esposa habla al pastor Ángel Peña, que ya descansa en el Señor, le dijo, yo voy a buscarlo. Un pastor salvadoreño, pero ya con muchos años en la isla, viviendo y trabajando allí. ¿Y cómo voy a saber quién es ese indio? Le dijo. Que era yo. Y mi esposa, que me ama tanto, yo sé que nos está viendo en este momento, le dice, no se preocupe, pastor. Mi esposo lleva 3 características que son inconfundibles. Número 1, es negrito. Pero en Puerto Rico hay muchos negritos, ¿verdad? Le dice, mi esposo es negrito, es fellito. Mire que mujer como me ama. Negrito, fellito y lleva una guitarra en la espalda. Esas eran mis características. Así que yo me bajo del avión, no sabía ni para dónde caminar. Y entonces estoy por fe, hermano. Lo que le estoy contando no lo leí, lo viví. Entonces empiezo a caminar y allá a la salida del aeropuerto, y yo digo, todo el mundo esperando a su familia. ¿Y a mí quién me está esperando? Eso fue en el 2003. Y cuando veo entre toda la gente, veo a un señor de esta estatura con un centinela así levantado, el centinela. Un centinela, ustedes saben cuál es el centinela, ¿verdad? Y tiene el centinela así, y le hacía el pastor, hacía el centinela. Y yo dije, ese tiene que ser para mí. Y cuando me voy acercando, veo que dice aquí, pastor de la iglesia adventista. Este tiene que ser mi Uber, este tiene que ser mi taxi. Y lo veo y le digo, pastor, mucho gusto. Y me dice, vos debes de ser el indio pata rajada que estoy esperando. ¿Cuánto dinero creen ustedes que yo llevaba a la universidad? ¿Cuánto dinero cree usted que yo llevaba en mi bolsillo para la universidad? Dios es bueno con aquellos que le buscan. ¿Sabe que yo llevaba $240 en mi bolsillo para comenzar mi licenciatura en teología? Y no tenía quien me fuera a dejar. Yo estaba viviendo en Maryland, vivíamos nosotros con mi esposa. Y no tenía quien me fuera a dejar al aeropuerto. Y un vecino se ofreció para llevarme. Y miren cómo es Dios de poderoso. Usted va a decir, ese vecino le dio $1,000. No me dio $1,000.
Cuando me bajé del carro en el aeropuerto, él me dijo, me pegó aquí en la espalda y me dijo, buena suerte, porque los que no creen en Dios creen en la suerte, pero los que creemos en Dios creemos en la fe del Dios Todopoderoso. Me dio un palmazo en la espalda y me dijo, te voy a dar algo que no es mucho, me dijo, pero te va a servir para las charamuscas en Puerto Rico. Y resulta que en Puerto Rico no conocen las charamuscas. Y me regaló $60 con lo que completé $300. Y con eso comencé a preparar mi vida para ser un ministro del Señor. No es lo que tú tienes, no es cuánto tienes, sino a quién tienes en tu corazón. Dios es el que te bendice, Dios es el que te capacita, Dios es el que te da. Estos hombres no pudieron calmar la tormenta, necesitaron buscar la ayuda de Dios. Quiero decirte, amigo y hermano, no importa quién tú seas, no importa cuánto tengas o cuánto no tengas, lo importante es tener la presencia de Dios en tu corazón. El único que puede calmar las tormentas de nuestra vida se llama Dios Todopoderoso. Yo no sé quién está pasando una tormenta de los que están aquí presentes. Yo no sé quién está atravesando un vendaval. No sé quién está pasando por un viento recio de este mundo que lo hace que casi se desanima para venir a la iglesia. Las tormentas hoy en día están simbolizadas por las tentaciones que el diablo le manda a cada cristiano. Las tormentas están simbolizadas por las pruebas que tú y yo tenemos que pasar cada día. A veces son pruebas muy difíciles, a veces son unas olas tan grandes que nos cubren. Solamente Dios tiene el poder para ayudarnos a salir hacia adelante. Para finalizar este mensaje quiero decir 3 cosas importantes. Las que un día, leyendo la palabra del Señor, el Señor me dio para compartirlas con la iglesia. Apúntalas, escríbelas en tu corazón, porque esta historia nos da 3 lecciones importantes para nuestra vida cristiana. Para los jóvenes, para los recién bautizados, para los nuevos en la fe, para los que sentimos de fallecer. Mira las 3 lecciones que el Señor me dio para compartir contigo. Número 1, la tormenta viene a pesar de que Jesús esté en tu vida. Ser cristiano no es vivir sin problemas. Ser cristiano es tener a la persona más linda del mundo que te ayuda a resolver los problemas. Así es que aunque Jesús esté contigo, las tormentas de la vida vienen. Sí, yo soy pastor, tú eres cristiano y tienes una renta que pagar al igual que los que no son cristianos. Tenemos un seguro de carro que pagar, aunque seamos cristianos. Aunque yo sea pastor, tengo la luz que pagar, tengo un celular que pagar, tengo familia, tengo padres, tengo hijos, tengo hermanas, tengo sobrinas, sobrinos. Y aunque seas un hijo de Dios, Satanás te va a querer destruir. Ahora, número 2. ¿Cuándo es que más llega la tormenta? Cuando dejas que Jesús se duerma en ti. ¡Cuidado! Esta pandemia Satanás la tiró al mundo para que los cristianos tuviesen un Dios dormido. Sí, soy cristiana. Sí, soy adventista. Sí, soy pentecostal. Y a la hora de la prueba, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu ministerio a la hora de la prueba? Pastor, líder de iglesia que me escuchas, el momento que necesitas levantarte en acción es el momento de la prueba y de la dificultad. Dios no te ha puesto como líder para que dirija una iglesia solamente por celular. Dios te ha puesto como líder en la iglesia para que te levantes en medio de la prueba en el nombre de Jesús. Cuando comenzó la pandemia, yo soy una persona hiperactiva y yo estaba como un león encerrado en mi casa. Y un día dije, no, yo me voy a poner, si me tengo que poner 5 mascarillas, me las pongo. Pero yo tengo que salir a predicar la palabra. Es más, le dije a un hermano que era pintor, préstame el traje de pintor, que yo con ese traje me voy a predicar el evangelio. ¿Saben los trajes de lo que hacen spray?
¿verdad? Se pone uno así como astronauta. No me lo llegué a poner porque no fue necesario. Agarré mi guitarra, agarré un parlantito que tenía allí. Le llamé a 2 o 3 hermanos de confianza de la iglesia y le dije: hermano, prepara un rótulo, por favor, que diga feliz sábado. Hermana, prepara ahí un rótulo que diga te extraño. Hermano, tú prepara un rótulo que diga estamos contigo. Y tú prepara otro rótulo que diga la iglesia vino a tu casa. Y nos fuimos, todo el mundo encerrado, con mascarillas. Y le fuimos a poner, lo voy a decir de esta manera porque es la manera que se entiende, y le fuimos a poner serenata a los hermanos. Sábados, ahí estábamos, tocando, y los hermanos salían a la ventana de su apartamento. Los hermanos salían allá al balcón de la casa, y los hermanos levantaban el cartelito y le decían: feliz sábado. Y los hermanos le decían: amén. Y yo cantando con la guitarra. Porque el mejor momento para servirle a Dios es el momento de la prueba. No olvides esto: el mejor momento de adorar a Dios no es cuando las cosas van bien, sino cuando hay tempestades en la vida. Adorar a Dios cuando todo está bien no cuesta, es fácil. Pero adorar a Dios cuando no tienes trabajo, adorar a Dios cuando tienes un hijo hospitalizado, adorar a Dios cuando no tienes con qué pagar la renta, allí entonces Dios dice: mira, esta es mi hija, este es mi hijo, no tiene nada, está sufriendo y está alabando a Dios. Lo voy a bendecir, le voy a dar su milagro, le voy a dar su recompensa. Y número 3, que es mi favorita, la lección favorita de este mensaje: si Jesús está en tu barca, si Jesús está en tu hogar, si Jesús está en tu familia, si Jesús está en esta iglesia, entonces la barca no se va a hundir. ¿Cuántos dicen amén? No se va a hundir, porque Jesús está contigo. Jesús te acompaña. Van a ser momentos difíciles. Quizás tú vas a ver tan nublado que no vas a ver el camino, no vas a ver qué decisión tomar. Ese es el momento que Dios estaba esperando para que tú levantes tu rostro al cielo y digas: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Señor, yo no sé cómo le voy a hacer, pero confío en que tú me vas a ayudar. 2003, 2008 estuve en Puerto Rico. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. 6 años. Pero de los 6 años, 1 no estudié. Y como decimos en el buen salvadoreño, no me alcanzó la cobija. Y no estudié 1 año. El tercer año no lo estudié. Y me regresé a hacer un dinerito para continuar estudiando. Los profesores me dijeron: qué lástima que te vas, porque todos los que se van ya no regresan. Pero yo sabía en quién había creído. No tenía para comer, no tenía para almorzar, pero Dios estaba conmigo. Se me hacía fácil llamar a un hermano aquí, ¿verdad? Y decir: hermano, estoy estudiando para el pastor, ¿me pueden mandar $100? Pero yo pregunto: ¿eso es fe? ¿Eso es fe? Eso no es fe. Eso se llama presunción. Fe es cuando tú no tienes nada, te arrodillas y de la nada aparece. Ese es el Dios verdadero. Ese es el Dios todopoderoso. Por eso en esta tarde quiero invitarte a que despiertes a ese Dios que va a dirigir tu vida, que va a controlar tu vida, que te va a guiar, te va a ayudar. Yo me gradué en el 2008. Me gradué con más dinero del que empecé. ¿Usted escuchó eso? Cuando yo terminé mi estudio tenía más dinero que cuando empecé. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿Tú quieres saber cómo? Te lo voy a contar esta semana. Porque Dios es un Dios de bendición. Es más, cuando terminé mis estudios, me llamaron para ser pastor en Austin, Texas, donde estuvimos pastoreando 4 años. Fíjense qué lindo es Dios. Cuando yo salí de la universidad y llegué a Austin, Texas, pagué 2 meses del apartamento, compré un carro cash de $5,500
$1,500 porque Dios estaba conmigo. Ese Dios es el que voy a presentar esta semana. Trae un amigo, no te lo pierdas. El lunes tenemos otra cita en este lugar para presentarte el poder transformador de Dios. Yo voy a hacer una oración especial para un joven, una señorita, algún amigo que vino hoy deseando que Dios haga una transformación en su vida. Yo voy a orar. Y de ellos, como dijo el apóstol Pablo, yo soy el primero. Yo necesito un milagro, yo necesito una transformación. Hay tormentas en nuestra vida que nosotros no podemos hacer nada, pero Dios sí lo puede hacer. Medita en este canto que ha preparado el grupo Emanuel para finalizar. Escucha esta letra, porque el Señor los usa a ellos poderosamente a través de la alabanza, porque el Señor nos quiere dar un mensaje para finalizar en esta noche. Jesús.
¿Quién es la primera persona que quisiera en esta noche decir: Señor, yo necesito que calmes mi tempestad? No tienes que Dios te bendiga, hermana. Que Dios te bendiga. Puedes ponerse de pie. Vamos a tener una oración especial. ¿Hay alguien más que le quiera decir al Señor: calma mi tempestad? Que Dios te bendiga. Que Dios me le bendiga, hermana. Que Dios te bendiga. El mensaje del lunes es: Él transforma la muerte. Si el Señor pudo transformar la tempestad, y si el Señor puede transformar la muerte, no hay nada ni nadie en este universo que nos pueda hacer morir, sino hay un Dios todopoderoso que nos puede levantar para la eternidad. Gracias por estar con nosotros. Si algún amigo, un hermano está en la transmisión de esta tarde, por favor escribe: yo necesito a Jesús. Escríbenos allí en la parte del chat de la iglesia: yo necesito a Jesús. El Señor está escuchando, el Señor está viendo, el Señor está percibiendo cada uno de nuestros corazones, el deseo por el cual venimos hoy a la iglesia, por el cual tú te pusiste de pie. Dios te conoce y Él puede transformar tu tempestad, tu tormenta, y darte paz. Esa paz que solamente Dios puede dar. La palabra del Señor dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuere, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez. Yo quiero que el Señor venga por mí. Yo quiero que el Señor me lleve en sus brazos. Pero antes de eso, yo quiero que el Señor ponga paz en mi corazón. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque en este día tú te has manifestado en esta iglesia, oh Dios. Gracias, Señor, porque nos has hablado a través de la Biblia. Gracias, Señor, porque las historias de la Biblia pueden ser mi historia, puede ser la historia de algún amigo, algún hermano que nos esté escuchando, y hoy puedan sentir esa paz que el mundo no da, sino la paz que solamente viene de Dios. Tú eres real. Manifiéstate, Señor, en nuestras vidas. Responde a nuestros llamados. Que el lunes que nos veamos aquí, Señor, más de algún hermano diga: el Señor ya respondió mi petición, el Señor ya oyó mi clamor, el Señor ya cambió mi vida, cambió mi mente, porque Dios es el Dios todopoderoso. Bendícenos, oh Dios, aquellos que se pusieron en pie, aquellos que levantaron su mano. Tú conoces su tormenta, tú conoces su tempestad. Ayúdanos, Padre, para que podamos sentir la mano poderosa de Jesús. Gracias por esta noche. Bendícenos al ir a casa, y que tu paz y tu bendición nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento y buenas noches para todos.